Muy buena tarde tengan todos ustedes. Les saluda Ana Lilia Cipriano Nájera, a nombre de Regina Altena, titular de este programa. Y hoy les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión en este día especial. Es la hora de la conexión Alzheimer. Como saben ustedes, los martes de 6:30 a 7:30 de la tarde nos pueden seguir en Facebook Live como Centro Mexicano Alzheimer y también por radioapid.com. APYT, actitud positiva y transformación de creencias. Vamos a abordar hoy, como siempre, varios temas. En primer lugar, tendremos a una invitada muy especial en la sección de la entrevista, donde hablaremos sobre las terapias no farmacológicas como tratamiento para las personas con demencia. Ya les presentaremos en un momento a nuestra invitada especial. En Alzheimer y la familia estaremos platicando de reglas mnemotécnicas para entrenar la memoria y recordar mejor. En la sección de Cuídalos conoceremos el tema sobre depresión en las personas adultas mayores. ¿Qué hacer ante esta situación? Y en la música y ellos vamos a escuchar una canción muy particular bajo el nombre Do Re Mi. Así que esto es lo que nos espera el día de hoy. Quédense con nosotros y aprendamos juntos sobre las demencias. Demos inicio, pues, a nuestro programa Conexión Alzheimer, hoy, 28 de marzo del 2023. Para nuestra entrevista, tengo el gusto de saludar en esta tarde y darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Nos acompaña la doctora Marisol Valdés Escárcega. Buena tarde, doctora. Un gusto saludarla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Anita, y a Regina. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Muy contenta. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues me gustaría poderles dar un resumen breve de su semblanza para que nuestro auditorio la conozca un poco más. Les comento que la doctora Marisol Valdés es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se formó en medicina interna en el Hospital Médica Sur y la subespecialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es coordinadora de la Clínica de Geriatría del Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento en Médica Sur. Es experta en demencia, enfermedad de Alzheimer y otros padecimientos que atañen a las personas mayores. Y bueno, pues me da mucho gusto que el día de hoy nos esté acompañando, que haya aceptado la invitación para conversar el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues para poder entrar en materia, ¿qué le parece, doctora? Si nos vamos acercando al tema, hablando en primera instancia de qué son las demencias, como para ir acercándonos a los tipos de tratamiento. Bueno, pues justamente las demencias pues es una amplia variedad de enfermedades grande que se acompañan de varias características que por lo general en su mayor frecuencia atañen a la memoria. Hay varias funciones cognitivas que nosotros tenemos y dentro de ellas está la memoria, la atención, el juicio, el cálculo, la abstracción. Entonces, la demencia como tal, pues es una pérdida de una de estas funciones cognitivas que se asocian a pérdida del estado funcional de una persona y que en estadios un poquito más avanzados, cuando se trata de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ahorita les explico eso, se asocia a alteraciones de conducta. Entonces, y otras alteraciones más delicadas conforme van pasando los años. Entonces, de las demencias, la demencia más frecuente en el mundo es la enfermedad de Alzheimer. La segunda en frecuencia son las demencias vasculares y de allí se viene una amplia gama de trastornos que se caracterizan por, hagan de cuenta, como por alteraciones de ciertas proteínas en el cerebro en diferentes como áreas, por así decir, o en diferentes sustancias que dan lugar a diferentes procesos de demencia. Y bueno, básicamente, pues eso sería todo. Es una enfermedad discapacitante, es una enfermedad que va avanzando y que no nada más afecta al paciente, a la persona que lo padece, sino también a la familia y a su grupo de médicos.
Muy bien, es muy interesante lo que nos comenta, doctora, porque nos permite visibilizar esta cuestión de que hay alteraciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que nos pudiera compartir para todos los radioescuchas, para nuestro auditorio, ¿cuáles serían esos primeros síntomas donde ellos pudieran estar alertas de que hay algún tipo de demencia? A lo mejor, si quiere particularizarlo, lo podemos hacer respecto al Alzheimer, que como muy bien nos decía, es la más frecuente. Ok, bueno, pues las características iniciales de un proceso demencial asociado a enfermedad de Alzheimer es sobre todo olvidos que pudieran parecer benignos o buenos conforme van pasando los años. Entonces, hagan de cuenta que las personas empiezan a tener problemas para recordar palabras especiales en una conversación. O sea, por ejemplo, estando fluyendo con la conversación y de repente como que hay dificultad para seguir el hilo de la conversación, o bien que también hay alteraciones en la nominación de cosas, lápiz, o sea, de palabras, como en la parte como de la, pues sí, denominación de objetos alrededor. Se empiezan a olvidar las cosas, sobre todo de forma reciente, o sea, los eventos que empiezan a pasar en las actividades de la vida del día a día, y así como que va progresando conforme va pasando el tiempo y va pasando el deterioro, va haciendo olvidos cada vez más importantes. Creo que sería más que nada eso, porque aquí es muy importante saber que, o sea, el envejecimiento sano del sistema nervioso sí conlleva que pueda haber algún tipo de olvidos, pero son olvidos que, como decía hace ratito, son olvidos benignos, o sea, no son olvidos que los pongan en una circunstancia en la que se pongan en riesgo y que ya no se recupera para nada la información, ¿no? O sea que sí, de plano, la atención está muy alterada y no podemos nosotros registrar ni procesar la información. Entonces, toda queja de memoria, esto es muy importante, que todo esto que están haciendo ustedes en pro de las demencias, toda queja de memoria debe de ser estudiada, porque además de la enfermedad de Alzheimer, hay otros padecimientos como falsa demencia que pueden presentar los adultos mayores y que también es importante descartar, por ejemplo, depresión, alteraciones en algunas vitaminas, problemas tiroideos, que pueden hacer que una persona se comporte como con un proceso demencial con alteración en la memoria y realmente es un desequilibrio metabólico que está o afectivo que está ocurriendo en el cuerpo. Entonces, mi recomendación que les haría es que cualquier queja de memoria sea atendida. Ahora, nada más quería decir otra cosa. En personas que tienen un alto techo cognitivo, es decir, que han estudiado muchos años y que tienen, por ejemplo, escolaridades altas de posgrados o alguna o universitario, o hay personas que a lo mejor no tienen niveles como demasiado profundos de techos cognitivos, pero son personas pues muy inteligentes, o sea, muy, ¿cómo les diré? Como demasiado independientes en la parte académica o en la parte del trabajo y muy, a veces es difícil detectar estos primeros signos porque se tienen estrategias para nombrar objetos o para salir del apuro de cuando empiezan a ver los problemas de memoria. Y entonces ellos debutan al momento de los ojos de los médicos o de los familiares con alteraciones de conducta ya. Entonces de repente hay alteraciones relacionadas como depresión, ansiedad o síntomas psiquiátricos de cualquier tipo. Pueden cursar con insomnio, o sea, muchas cosas que hay que atender también, ¿no? O sea, alteraciones tanto de memoria en un adulto mayor como alteraciones de conducta deben de ser abordadas para la parte cognitiva. Qué interesante lo que nos dice, doctora, porque seguramente las personas que nos están escuchando han dudado acerca de si una persona que convive con ellos puede estar teniendo estas quejas que nos dice iniciales o que puede ser ya un deterioro cognitivo declarado o que puede ser otro aspecto, ¿no? Como nos decía muy bien, depresión o alguna otra situación que no necesariamente sea demencia. Entonces, aquí me parece importante resaltar que debemos de tener entonces un diagnóstico preciso. Después de que ya conocemos los síntomas, tenemos este diagnóstico preciso que nos dice entonces qué tipo o qué situación es la que está
usando nuestra persona mayor y poderle dar un nombre, ¿cierto? Así es. Sí, hagan de cuenta que es un abordaje que hay que empezar. Son unos exámenes de sangre ya que nosotros tenemos muy bien estructurados. Cada persona es diferente, ¿no? Y cada quien tiene factores de riesgo diferentes, pero sí son una batería de laboratorios y algunas pruebas que hacemos nosotros especiales para detectar pues la presencia de una demencia y en qué grado pudiera estar, ¿no? El compromiso clínico en el momento que revisamos a la persona. Perfecto. Y bien, hasta aquí entonces ya tenemos un diagnóstico. Ya la familia sabe qué es lo que está pasando con la persona mayor, ya el médico especialista nos dice qué es lo que tiene y entonces viene la parte medular que nos atañe el día de hoy. El tratamiento. ¿Qué vamos a dar de tratamiento? ¿Qué vamos a indicar? Entonces, la primera pregunta que ya se enfoca a nuestro tema central el día de hoy es, hay dos tipos de tratamiento, entiendo yo, ya usted ahorita me destacará esta duda, hay dos tipos de tratamiento para las demencias, tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. ¿Me podría decir o nos podría decir al auditorio cuáles son estas similitudes o diferencias en estos tipos de tratamiento? Bueno, el tratamiento farmacológico, pues así como se explica, es precisamente indicar medicamentos, medicamentos ya muy dirigidos para el tratamiento de la enfermedad. O sea, una vez que se diagnostica, son medicamentos que nos ayudan a mejorar algunos puntitos de las pruebas cognitivas y que nos ayudan como a enlentecer la velocidad del deterioro del proceso demencial. Es decir, no quiere decir que se va a regresar a una persona a su estado basal o original antes de empezar el proceso, sino que hagan de cuenta que se trata de mantener o evitar que sea demasiado rápido el deterioro. Entonces, hay un par de medicamentos que ahorita tenemos en México como validados y todo para poder dar el tratamiento y dependiendo de las características de los pacientes se da uno u otro porque depende de los factores de riesgo de cada persona, que si el corazón, temas digestivos, se prefiere uno u otro y también dependiendo del proceso en el estadiaje que nosotros hagamos. Esos hagan de cuenta que son para frenar. Hay también medicamentos que usamos para ayudar ¿cómo les diré? Como a controlar los síntomas neuropsiquiátricos de las demencias. Que si hay insomnio, tratar el insomnio, si hay pensamientos obsesivos o pensamientos de irritabilidad o más bien conductas agresivas. O sea, hay medicamento para todo tipo de los síntomas que puede tener una persona que tiene Alzheimer. Ese todo es como toda una rama de manejo farmacológico. Y está la otra parte que, como bien lo comentas, es el manejo no farmacológico, que es igual o incluso un poquito más importante que el manejo farmacológico. Porque dentro de la terapia no farmacológica, hagan de cuenta que hay una gran variedad de herramientas que se pueden emplear para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida en una demencia, a mejorar el proceso cognitivo en el grado en el que esté. Allí sí, a veces puede haber cierta mejoría con algunos cambios que se puedan hacer en el ambiente y también a mejorar la calidad de vida de las personas que cuidan al enfermo. Y también podemos ayudar a retrasar mucho el proceso degenerativo de la demencia, si es que se aplican la herramienta, el tratamiento no farmacológico de una manera muy adecuada. Nada más quería enfatizar, en el tratamiento farmacológico, nada más para que no se me vaya a olvidar, es bien importante que cada persona controle sus factores de riesgo cardiovascular. Porque dentro el origen de la enfermedad de Alzheimer tiene un origen cardiometabólico también. Entonces, es muy importante que si las personas tienen diabetes, hipertensión, apnea del sueño, obesidad, hipotiroidismo, o sea, sus enfermedades de base se controlen bien. Nada más era eso para la parte farmacológica, porque me gusta siempre comentarlo, porque a veces nos enfrascamos mucho como que el tratamiento de la demencia, pero no se toma el de la presión
o no están bien controlados de la glucosa, es como si no fuera útil, ¿no? Entonces tiene que ser como bien supervisado. Y bueno, pues en la terapia no farmacológica hay varias opciones y realmente es una herramienta muy eficaz para nosotros y cada paciente se tiene que mandar a tratamiento no farmacológico. O sea, así como mandas la receta para medicamentos y de ajuste de sus cuestiones médicas y el proceso de la memoria, también es muy importante ver de acuerdo al grado de escolaridad de las personas, de acuerdo a las preferencias de toda la vida de las personas, adaptar las herramientas no farmacológicas para ayudarles en su proceso demencial. Y por ejemplo, aquí ya ahorita que nos habla sobre estas indicaciones, normalmente, ¿qué especialista es el que le va a indicar a la familia o al cuidador que necesita ese paciente un tratamiento no farmacológico? Es decir, ya sabemos que a lo mejor un geriatra le da la indicación a través de los medicamentos en la cuestión del tratamiento farmacológico. Pero el tratamiento no farmacológico también el especialista, ¿qué especialista lo indica? Todos, Anita, haz de cuenta, por ejemplo, en mi caso, bueno, tu servidora geriatría, ¿no? Tú ya le haces la recomendación de manejo o seguimiento neuropsicológico, acudir a una estancia especial de cuidados no farmacológicos. Neurólogos también lo deben de mandar, internistas, psiquiatras, o sea, cualquier médico que pueda estar en contacto con una persona que tiene enfermedad de Alzheimer es pues sí obligatorio mandar medicamento y tratamiento no farmacológico, sobre todo por la evidencia que existe de la mejoría de las personas. Ok, perfecto. Esto lo pregunto también porque seguramente muchos de nuestros radioescuchas que son cuidadores podrán despertar esta pregunta en decir, ¿y cómo tengo una indicación así? Entonces ya sabemos que hay especialistas, la mayoría de ellos, que tratan a la persona mayor y que nos puede dar esta indicación o referencia para un tratamiento no farmacológico. Y Así. bueno, hablando de esto, entonces, ¿cuáles son los tipos, formas o ejemplos de algunas terapias no farmacológicas donde se puede pues las personas acudir? Pues miren, hay una amplia gama de terapias no farmacológicas, pero para hacerlo como más sencillo, valdría la pena como orientarlas en algunas como que son como las que tienen mayor peso, ¿no? Hay una que se llama terapia de orientación a la realidad, otra que se llama terapia de reminiscencia. Existen otras que son técnicas de comunicación y de validación, y también terapia ocupacional y terapia para el mantenimiento de las actividades de la vida del día a día. Entonces, todo esto ayuda a la parte de la estimulación cognitiva y a mejorar la parte de las cuestiones afectivas que puede estar teniendo el paciente con el proceso de los diferentes estadios de la enfermedad. No sé si más o menos por allí, Anita. Sí, claro que sí, sí. Sí, esto nos sirve también como una referencia justo para las personas que a lo mejor no conozcan tanto el tema de qué es una terapia no farmacológica. Entonces podemos decir un poquito ya estos ejemplos y quizá a lo mejor el objetivo básico de cada uno de ellos, por ejemplo, la orientación a la realidad, que bueno, entiendo es esta parte de decirle que bien soy. Exacto, Demás. eso está Ajá, bien importante, Anita. O ok. sea, es como poner cerca de su espacio un calendario, un reloj que la persona pueda entender de acuerdo a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Pues estar en el tiempo mencionando quiénes son las personas de la familia, en qué días está, la fecha, las fechas de cumpleaños, los números de hijos. O sea, como en cierta forma atraer o centrar a la persona en la realidad. Nada más que es bien importante en todas las terapias que cada persona es diferente y cada paciente tiene un proceso conductual diferente de la demencia. Entonces es muy importante que si en alguna terapia, alguna de las terapias notan a los pacientes irritables, agresivos, poco cooperadores, tenemos que poner mucha atención para no, hagan de cuenta como para no meterlos como en un círculo negativo de lo que viene siendo la terapia no farmacológica y entonces no les va a funcionar. Porque a veces pasa mucho que por el colapso de la familia o por el poco entendimiento de las demencias, hagan de cuenta que las personas se desesperan
y, bueno, sobre todo la familia, ¿no? Se desespera porque no se encuentran como las herramientas adecuadas de acuerdo a cada paciente y entonces pues tiende a haber más colapso, más cansancio y mayor deterioro cognitivo de los pacientes porque están poco estimulados. Entonces, o sea, más que nada es como que nosotros todos hagamos conciencia de que cada persona debe de recibir una terapia diferente. Y, por ejemplo, la técnica de reminiscencia que hace mucho como a la parte de los eventos del pasado. A ver, ¿y qué hizo? ¿A qué se dedicó? ¿Qué le gustaba hacer cuando era chico? O sea, cuestiones de la memoria remota que no están tan afectadas en los estadios iniciales del proceso demencial, de donde podemos nosotros hacer uso de información para poder ayudarle al paciente. Porque algo muy importante de la terapia no farmacológica es que nosotros nos tenemos que centrar en conservar las funciones que aún quedan. Otro error que sucede mucho es que, como les digo, como que queremos orientar y queremos hacer cambios o retrasar el proceso, pero de una manera como agresiva. No sé si me explico, o sea, como sin intención, o sea, sin mala, o sea, con mala intención, pero sí a veces el paciente se puede ver vulnerado en su dignidad o se puede sentir mal porque a lo mejor estamos haciendo preguntas demasiado complicadas para su nivel de entendimiento en ese momento y entonces tenemos que tener mucho tacto, tanto con, ya sea si las terapias van a ser individuales o en grupos de apoyo como estos, o sea, mucha revisión de cómo encasillar y cómo tratar a los pacientes, ¿no? La comunicación y otras de las terapias que existen, que por ejemplo la validación, es justo ponerse empáticamente en la situación en la que está viviendo el enfermo y no exigir de más para evitar pues que se frustren, ¿no? Y no avanzar. Entonces es muy importante que aprendamos a observar al paciente de las actividades que se encuentran conservadas al momento de la revisión y de las actividades o de las cosas que se tengan conservadas de su vida, del día a día, de allí partir para ver qué podemos fortalecer y qué podemos seguir mejorando de esto que tienen conservado, ¿no? Hay personas que tienen muy conservado el lenguaje, entonces hay que buscar técnicas en donde ellos se puedan expresar, o hay personas que tienen menos problema para hacer alguna actividad motora, o sea, cada persona es diferente y debemos de tener como técnicas pues muy claras de comunicación, ¿no? En el tratamiento no farmacológico está bien dicho que hay que hacer preguntas sencillas, cortas, con voz clara, no con acelere o impacientes, como les diré, no enojados. Es como pareciera que se piden demasiadas cosas, pero desafortunadamente es la única manera de poder hacer, hagan de cuenta como esta conexión con el paciente de que se sienta entendido, escuchado y que podamos nosotros preservar lo más que se pueda su memoria echando todas las herramientas que podamos. Y fíjese qué interesante lo que nos comenta, doctora, porque entonces debemos saber, las personas que nos están escuchando, que es importante considerar, por ejemplo, la etapa de la enfermedad, estas reservas cognitivas que nos dicen, las características personales seguramente, porque también cuando vemos a una persona que nació en provincia, por ejemplo, y que conoce solamente del campo, pues bueno, a lo mejor no le vamos a hablar como muchos aspectos relacionados a la ciudad, a la tecnología quizá, porque va a desconocer algunos aspectos. Entonces, las características de su historia de vida también cuentan, sus características personales. Eh, y también importantísimo lo que nos decía sobre la comunicación con el paciente, ¿no? Porque sí, justamente mucho del cansancio que a veces tienen los cuidadores es porque se desesperan con ellos. Entonces, es muy importante que nos resalte ahorita este estilo de comunicación con ellos y de cómo la exigencia, pues, no es la exigencia de que saque un 10, ¿no? Sino de que haga algo, de que a lo mejor no va a ser excelente en la actividad que le estamos dejando, pero va a dar respuesta a algo, ¿no? Para detener la enfermedad, como nos decía, ¿no?
Sí, claro, es muy importante, por ejemplo, ver que a lo mejor lo que está pasando es que la persona no oye bien también. Ujú. Entonces hay que revisar si no necesitan un auxiliar o si no ven bien y a lo mejor tienen una catarata. O sea, no porque tengan un proceso demencial dejan de tener las enfermedades propias del envejecimiento o que tengan dolor también. O sea, el hecho de tener dolor o tener descontrolada alguna de sus enfermedades hace que ellos no cooperen con la parte de la terapia. Entonces, les digo, esto es como de una, se tiene que tener como una visión siempre muy integral de toda la situación, porque justo las terapias que se han visto que tienen mejor impacto en la memoria, pues son aquellas que tienen multicomponente, o sea que se involucra varias terapias de, ¿cómo les diré? Como de estimulación, al mismo tiempo grupos de apoyo y sobre todo también el apoyo a la familia. Porque si a la familia no se le explica el proceso de la enfermedad así paso por paso y que hay algunas alteraciones de conducta, vuelvo a lo mismo, o del sueño, bueno, del sueño, o cambios en su personalidad previa, que pueden estar haciendo que una persona con demencia se comporte de manera diferente o que sea, ellos se van a cansar más rápido y no van a poder entender que el proceso de esta revisión de terapia no farmacológica que le toca a su familiar va a ser el adecuado. Entonces también es muy importante trabajar en terapia no farmacológica con el cuidador, o sea, a la par, o sea, tanto para el enfermo como con el cuidador, es muy importante. Sí, justo, de hecho, ahorita estaba escuchándola y me surgía esta inquietud de preguntarle así como un poquito más sobre este aspecto, porque ya nos ha dicho hace un momento, hace unos momentos, de algunos beneficios que podemos observar a través de las terapias no farmacológicas, pero concretamente, por ejemplo, en la esfera de comunicación, de integración social, de autoestima, de funcionalidad de la persona mayor, ¿qué más estaríamos viendo a través de practicar la terapia no farmacológica y finalmente en la familia, ¿no? Que aquí viene un poquito de lo que ya nos decía ahorita, el impacto de que haya terapia no farmacológica para la familia o el cuidador. Sí, pues definitivamente las personas que llevan bien su terapia no farmacológica, hagan de cuenta que el proceso demencial se comporta muy diferente a alguien que no esté estimulado. Las personas con estimulación, pues hagan de cuenta que conservan más y mejor las funciones que tenían preservadas al momento. Por ejemplo, la capacidad de vestirse solos, de comer solos, de trasladarse, de caminar, de la misma continencia urinaria, de a lo mejor prepararse un agua o servirse algún líquido. Todas esas actividades de la vida diaria están encaminadas a preservarse en las demencias. Entonces, la terapia no farmacológica se engloba o más bien se enfoca en a ver este paciente qué puede hacer. A este paciente le tenemos que mejorar eso que puede hacer, mejorarlo y evitar que progrese todo lo demás. O sea, ahí está la importancia. O sea, en mejorar. O sea, hay pacientes que pueden tener un proceso demencial a lo mejor moderado, pero si están bien estimulados, se pueden incluso ver menos. O sea, han llegado a consulta y de repente llegan ya bien platicadores, interaccionando con el cuidador de una manera más empática, se ven con un cuidado un poquito diferente de su aspecto. ¿Por qué? Porque están estimulados para poder seguir haciendo una vida normal. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. O sea, la parte de retrasar y de ayudar en la parte en la que se encuentra afectada el proceso de memoria de una persona para mantenerse como mejor su calidad de vida y que su aspecto cognitivo esté frenado lo más que se pueda. Ok, muy interesante, doctora, lo que nos comparte. Y fíjese que en el centro nosotros trabajamos el modelo Max Ujú. y de manera integral o global, pues se pretende, bajo estas terapias no farmacológicas, estimular la parte sensoromotriz, la parte cognitiva, la parte de las actividades diarias que usted mencionaba y de las actividades, bueno, las actividades de la vida diaria. Esto de alguna manera nos ayuda muchísimo
para saber que los pacientes están siendo estimulados y lo que usted mismo decía, los beneficios que se observan. Por ejemplo, el hecho de que en las valoraciones que nosotros hacemos a través de la prueba MOCA, que seguramente usted también la conoce, nos hemos dado cuenta que los pacientes mantienen un parámetro estable en las calificaciones que obtienen de las valoraciones semestrales que se hacen, ¿no? Entonces varía muy poco lo que cambia y definitivamente se mantienen en esta ralentización de la enfermedad. Y creo que coincide con esto que usted nos dice, la importancia de practicar estas terapias no farmacológicas. Nos estamos acercando al final de la entrevista, doctora. Gracias. No lo puedo creer, ha sido muy interesante poder escucharla, pero vamos a dar, no sé si le parezca, vamos a dar algunos tips, si nos ayuda un poquito con esto, algunos tips, recomendaciones para los cuidadores que nos están escuchando, de qué actividades concretamente en casa pueden realizar con sus pacientes, más allá del reloj, de pared, del calendario, ¿qué otras actividades que puedan ser prácticas y que estén dentro del marco de una terapia no farmacológica? Porque, bueno, muchos de ellos no tienen acceso quizá a este tipo de tratamiento, pero desde casa se pueden hacer cosas, ¿no? Claro. Bueno, nada más antes de eso, qué bueno que mencionaste lo del MOCA y todo, porque justamente toda terapia no farmacológica que se practique se tiene que evaluar en medición. O sea, sí uno le tiene que dar seguimiento a los marcadores de las escalas en las consultas para ver cómo va mejorando con la estimulación o sea, de multicomponente. Y bueno, pues miren, yo lo que les diría es, se tienen que sentar y pensar con el resto de su familia, o si son hijos únicos o tan, no sé, pero hay que pensar y sentarse para ver a su papá o a su mamá o al tío o a la persona que le esté pasando, qué le gustaba hacer, cuáles eran como sus preferencias, si era, por ejemplo, pintar, cantar, escuchar música, arreglar objetos, coser, o sea, yo creo que aquí lo más importante es cuando no se tiene un acceso a grupos para poder tener el apoyo, es de una manera muy práctica en la casa evaluar qué tengo yo de material para poder ayudarle a la persona que tiene el proceso demencial. O sea, ¿cómo lo puedo estimular? A ver, vamos a lavar los dientes. ¿Cómo se lavan los dientes? A ver, el lavado de dientes. ¿Cómo se pueden poner algo bien importante? Por ejemplo, señales, es que hay muchas cosas, pero señales en el baño, ¿no? Señal de que es el baño, cocina, dibujos. O sea, se pueden poner pues estos como ayudantes visuales para que los pacientes, si por algo no pueden comprender, ya viendo la imagen, así, no pasar. Ah, bueno, pues allí es un área de no pasar. O sea, sí hay que adaptar el ambiente para que ellos estén seguros. Es otra cosa, muy importante en la parte no farmacológica, que todas las intervenciones que vayan a hacer sean seguras. Por ejemplo, no material punzocortante o cuestiones peligrosas o tóxicas que ellos se puedan introducir a la boca, por ejemplo, los accesos en la cocina que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, me imagino que todo eso lo han visto como en varias sesiones, ¿no? Con ustedes aquí, con muchos tips relacionados con la terapia de la enfermedad de Alzheimer y el apoyo a los familiares, pero sí pueden ponerles música, pueden poner incluso aromas relajantes como lavanda, ver y observar qué los relaja, si los relaja bañarse, si los relaja ver un episodio de alguna serie que no sea agresiva, eso sí es muy importante, que no sea nada rudo. O sea, sí hay que aprender a conocer cuáles son las cuestiones que la persona puede tener en casa disponible para poder estimular a los pacientes. No sé, Anita, ¿cómo qué más podrá hacer? Sí, no, de hecho, han sido estos tips muy específicos, haciendo uso, por supuesto, de lo que hay alrededor del paciente, en el contexto del paciente, en su ambiente. Y yo creo que va a ser muy funcional para las personas que nos están escuchando. Y bueno, lo que siempre le decimos a nuestros invitados, un mensaje final que quisiera decirnos respecto a estas terapias no farmacológicas, pues en el tratamiento de las personas con demencia. Que lo pregunten a sus médicos que los están referenciando por algún proceso demencial, que sí está bien que nosotros mandemos medicamento, está bien, pero en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias,
la terapia no farmacológica es como medicamento. Entonces, se debe de indicar, de acuerdo a las herramientas que ocupe o que tenga el médico en su centro, ¿no? O sea, si tienen psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatra, pues toda la estructura, la infraestructura que pueda tener alrededor del paciente y de lo que, como tú decías, que ellos también puedan pues tener el acceso, ¿no? Tanto económico para las terapias de grupo o terapias individuales. Y también decirles que hay mucha información. Hay manuales, hay información en las redes. Están ustedes como centro haciendo esta capacitación y este mensaje continuo a los pacientes. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, que es en Médica Sur, hacemos también pláticas dedicadas a personas mayores, académicas, culturales, talleres de lectura. Hacemos cada año en septiembre, cuando es la fecha del Alzheimer, hacemos un simposium. O sea, en varios lugares a donde ustedes volteen, cerca de casa, siempre va a haber algún centro o algún lugar que ya se esté dedicando a este tipo de procesos. Y pues qué bendición, ¿no? De tener también a ustedes con este Facebook, con las redes, y me imagino que todas sus conferencias están grabadas, ¿verdad, Anita? Así es, Entonces, ayer también. hay muchas herramientas y pues yo creo que eso, o sea, como pedírselo a sus médicos, o sea, sí está bien, me vas a dar la medicina, pero también qué más voy a hacer para yo estimular a mi familiar, ¿no? Me ha gustado el mensaje final que nos ha dado doctora, porque me gustó lo que dijo cuando mencionó, la terapia no farmacológica es como medicamento. Sí, Porque estamos como muy con la idea de que el medicamento va a curar, el medicamento va a curar. Entonces, la terapia no farmacológica finalmente es una forma de acercarnos a una ralentización de los síntomas, a un mejor bienestar y calidad de vida. Y yo también me gustaría abonar a esto que usted dijo, con una frase que muchas veces yo les he dicho también a los familiares, que den mucho amor, que la indicación es dar mucho amor y que si no funciona, que incrementen la dosis. ajá. Entonces, creo que es importante eso también porque el apapacho, el sociabilizar, el estar en contacto con el paciente, pues también ayuda. Ha sido un placer, doctora Marisol Valdés Escárcega, poderle escuchar, que nos comparta su experiencia, sus conocimientos. Ha sido muy interesante conversar con usted, lo agradecemos mucho y pues ojalá que en otro momento nos pueda acompañar para hablar de algún otro tema relacionado y seguir comunicando a los cuidadores, a la sociedad, que las demencias pues no son curables, pero sí son tratables y son cuidables. Claro que sí, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto cuando que me digan y me inviten, estoy aquí a sus órdenes. Al Bueno, contrario, doctora, muchísimas también. gracias. Gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden que nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Y también nos pueden escribir a contacto@cmalzheimer.org.mx. Los invitamos a que visiten nuestra página del Centro Mexicano Alzheimer, que es www.cmalzheimer.org.mx. Recuerden, por favor, que Alzheimer se escribe ALZHEIMER. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia. Hoy hablaremos sobre reglas mnemotécnicas para entrenar la memoria y recordar mejor. Y bueno, como este espacio está a cargo de su servidora, comenzamos. La semana pasada hablábamos de la metamemoria, que es tener esta conciencia de nuestra memoria y de cómo podemos fortalecerla. Entonces, quedamos en este momento de poder hablar el día de hoy de algunas estrategias para fortalecerla. Así que una de las cosas que les quiero compartir es que nuestro cerebro, no sé si sabían, que puede retener hasta 7 informaciones diferentes al mismo tiempo. Y esta información que se retiene, pues dura muy poco, ¿no? Porque puede durar hasta 20 segundos. Sin embargo, la memoria
al igual que muchas de las habilidades que tenemos con capacidad cognitiva, pues se trabaja y se mejora. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, hayan tenido alguna experiencia donde durante la infancia tuvieron que aprenderse algo, pero esto que se aprendieron fue con un dato significativo y que ha pasado el tiempo y en este momento lo recuerdas perfectamente, pero no lo has vuelto a ocupar. O sea, durante la vida no lo ocupaste para nada, pero lo recuerdas perfecto. Esto tiene que ver con estas famosas reglas mnemotécnicas, es decir, la forma en que tú aprendiste esa información. Las reglas mnemotécnicas, por ejemplo, las hemos usado seguramente en muchos momentos de nuestra vida, pero no lo sabemos. Ahorita que hablemos un poquito más de ellos, se van a dar cuenta y podrán decirme o coincidir si efectivamente las han usado. ¿Qué son las reglas mnemotécnicas? Bueno, pues básicamente, mnemotecnia proviene del griego mneme, que significa memoria, y teche, que significa arte. De esta manera, las reglas mnemotécnicas son como un sistema de herramientas que nos ayudan a memorizar. Básicamente es eso. Técnicas que nos ayudan a memorizar y lo que nos ayudan a memorizar pues son ciertos datos o información que necesitamos y que de otro modo la olvidaríamos fácilmente. La semana pasada les hablaba acerca de la memoria estilo Doris, de Nemo, de que muchas veces decimos, ay no, yo tengo una memoria como teflón. Entonces muchas veces se nos olvida cómo memorizar información y con las reglas mnemotécnicas es más fácil, porque entrenamos al cerebro para memorizar esta información y que puede ser información que nos va a durar a mediano o largo plazo. Para la práctica de estas reglas mnemotécnicas es importante contemplar que se va a llevar a cabo procesos como asociación, repetición y pues tratar de darle sentido a través de algunas reglas a esta información que queremos recordar. Entonces, normalmente se ha escuchado, y seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento, que las reglas mnemotécnicas son para personas que necesitan tener técnicas de estudio. Por ejemplo, en la universidad, en la escuela, nos han pedido que recordemos información. Pero el problema de recordar información es que solo es recordar información, aprenderla, repetirla, pero no darle un significado. Y como no le damos significado, se nos olvida. O sea, podemos repetir algo para aprenderlo para un examen, pero después se nos olvida. Entonces, está muy asociado el término de mnemotecnia con técnicas de estudio. No obstante, en realidad, la mnemotecnia es un sistema complementario y que nos ayuda a desmenuzar conceptos para comprenderlos, pero sobre todo para tenerlos en la memoria y que tengamos acceso a ellos cuando lo necesitemos. Entonces, vamos a hablar de cómo funcionan estas reglas mnemotécnicas y vamos a poner algunos ejemplos en práctica. Yo les invito de favor a que me vayan acompañando en el desarrollo del tema para que los ejemplos los pongan ustedes en práctica y vean cómo sí funciona. Hay muchos tipos de reglas mnemotécnicas, cada una sirve para diferentes fines. Algunos es más fácil ocupar una que otra. En mi caso, a mí me sucede que para mí es más fácil a través de palabras, por ejemplo, que de oraciones. Ahorita lo vamos a ver. Y lo importante es que cuando las practiquemos, sepamos nosotros que vamos a trabajar estas asociaciones que pueden ser a través de palabras, de imágenes, incluso hasta de música, y porque nuestro cerebro es tan grande, tan magnífico, que nos ayuda a que recordemos cosas. Es decir, los sentidos juegan un papel fundamental en la retención de la información. Por eso, para el cerebro es muy importante aliarse con los sentidos para que nosotros podamos tener pues más presente esta información. Entonces, les voy a decir ahorita algunas de las reglas que son las más utilizadas. Tenemos el método de iniciales, de cadena, la historia creativa y el método de los. Entonces, empezamos con el método de las iniciales. Esta técnica básicamente sirve para memorizar listas de palabras y es como muy sencillo o más sencillo. Solo que sí les tengo que advertir que tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, hace algún tiempo escuché que alguien decía, es que para que yo me acuerde de algo me tengo que poner un hilito rojo. Pero después ya no se acordaba para qué era ese hilito rojo. Entonces, en este caso de las reglas
que son las mnemotecnias, en este caso el método de iniciales, es algo muy sencillo, pero se debe de estar consciente en cómo se está haciendo para que tenga funcionalidad. Entonces, por ejemplo, ¿quieres recordar los medicamentos o insumos de farmacia que hay que comprar con tu paciente? Que era un ejemplo que traigo desde la sesión pasada y que hoy lo recupero para decirles cómo hacerlo. Entonces, tendrías que tomar las iniciales de estos medicamentos o insumos de farmacia e imaginar una nueva palabra que sea fácil de recordar a partir de estas iniciales. Entonces, quiero ir a comprar o tengo que ir a comprar para mi paciente alcohol, medicamento que se llama memantina, agua oxigenada y ranitidina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo tomo la primera inicial de cada una, diría alcohol sería la A, memantina sería la M, agua oxigenada sería oxigenado, puede quedarme mejor que la A, y ranitidina, pues tendríamos la R. Si yo tomo la inicial de cada una de estas palabras, compongo la nueva palabra que es amor. Entonces yo me voy a la farmacia con la palabra amor, llego y le digo a la persona que me va a atender, necesito A de alcohol, M de memantina, O, es el de amor, oxigenada, agua oxigenada, y ranitidina. Y ya tengo mi lista cubierta, ya tengo una regla estructurada, y ha sido fácil llegar a la lista sin necesidad de anotarlas y sin necesidad de ponerlas en el celular, que es algo que ya hacemos mucho, ¿no? Todo para el celular. Entonces, esa es una primera regla que puede funcionar bastante bien si la practican y si es útil para ustedes. Después tenemos el método de la cadena. ¿Cuál es el método de la cadena? Es similar al método anterior, pero aquí lo que hacemos es retener las iniciales o segmentos de las palabras. Y entonces nosotros, en lugar de formar un concepto diferente, lo que hacemos es construir una oración. Esta oración es una clave en la secuencia de hechos o de una historia y que puede ser una frase que podamos construir como de manera ilógica, porque esto nos ayuda más a retenerlo. O sea, recuerden también que el cerebro es tan hábil que nos ayuda tenemos que como reforzarlo, como estimularlo y retar. Entonces, por ejemplo, un cuidador debe llevar algunos objetos a su paciente de un lugar a otro, es decir, a lo mejor de una casa de un cuidador a otra casa de otro de los cuidadores y las tiene que transportar y entonces se las pidieron por teléfono y no tiene dónde anotar y entonces puede construir una frase con esos objetos que le pidieron. Por ejemplo, le pidieron peines, le pidieron un desarmador para arreglar el cajón del paciente, le pidieron una bolsa negra para guardar los objetos que ya no ocupa y le pidieron algunas agujas porque ya se le descosió los botones al suéter del paciente. Y entonces también una falda, porque la paciente ya no tiene y están sucias y no las han lavado. Y entonces ya con estos objetos podemos construir una frase que la tengamos en la imaginación de la escena y esa frase nos va a ayudar a llevar todos los objetos. Y entonces decimos, la falda, primera palabra, con agujas, segunda palabra, está en la bolsa negra, tercera palabra, junto con el desarmador, cuarta palabra, de peines, quinta palabra. Y entonces yo me aprendo la frase, la falda con agujas está en la bolsa negra junto con el desarmador de peines y me imagino la escena que tengo en una bolsa negra, la falda que tiene agujas y que además está junto con un desarmador de peines, que es raro como un desarmador de peines, pero algo distinto. Es más fácil que me lleve todos los objetos, porque en mi frase ya están incluidos y la puedo recordar así. Esa es otra regla, es otra técnica, se las comparto, ya ustedes decidirán si puede ser funcional. Recuerden lo del hilito rojo, que podemos ponerlos en el hilito rojo, pero si no nos acordamos para qué es el hilito rojo, no nos funciona. La otra puede ser una historia creativa, es la tercera regla. Esto significa en crear relatos que contribuyen al cerebro a generar nuevas conexiones. Y estas conexiones pueden llegar a ser incluso emotivas y sensoriales. Y si usamos la imaginación, pues es más fácil poder tener estas ideas en nuestra mente, en nuestra memoria, asociarlas y por tanto, pues nos puede ayudar a memorizarlas. Entonces, podemos incluso recordar datos difíciles, como por ejemplo en una sucesión de números, y nos inventamos un relato y esto nos ayuda. Entonces, en el relato, por ejemplo, si yo les digo, ahorita hagan ese ejercicio, si yo les digo, recuerden los siguientes números y repítanlos.
2, 5, 7, 3, 1. A lo mejor muchos de ustedes están 2, 5, 7, 3, 1, 2, 5, y los pueden memorizar así. Si eso es práctico para ustedes, si es accesible, adelante, sin problema. Pero puede ser también a través de, no tengo dónde anotar, pero recuerdo así. 2, son 2 las semanas que tengo. 5 son mis dedos de la mano. 7 días de la semana. 3 los horarios de la comida. Y 1, yo, una persona. Y entonces, si yo hago esto, va a ser más fácil recordarlo, porque entonces voy a pensar a mis 2 hermanas, a mis 5 dedos de la mano, los 7 días de la semana, los 3 horarios de comida, y yo, una persona. Y ya tengo ahí el número que me pidió Ana Lilia, que me perdí. Pareciera sencillo, pero hay que practicarlo. Recuerden, asociación y práctica. Y bueno, pues también es importante mencionarles que hay una última regla, que es el método de Losey. Esta es una regla la más antigua que tenemos, la inventó por ahí un poeta griego, y básicamente es asociar imágenes de lugares y recorridos que conocemos a la perfección con una larga lista de palabras. Es decir, en nuestra imaginación, cuando nosotros diseñemos un trayecto, poder memorizar este trayecto a través de ponerle nombre a lo que yo quiera memorizar en este trayecto. Entonces puede ser a través de la imaginación o incluso puede ser a través de hacerlo en un espacio físico tal cual. Esto hay que repetirlo obviamente, hay que conocer nosotros los escenarios donde nos desenvolvemos y es muy efectivo para memorizar información que a veces nos cuesta trabajo. Por ejemplo, yo voy a una fiesta, imagínense un salón de fiestas, imagínense una silla a un costado cuando yo voy llegando, imagínense que voy llegando y paso por donde están las flores que adornan el lugar y después llego a la mesa, donde está el centro de mesa. Y entonces, al hacer este recorrido, si yo tengo que recordar información relacionada a que ya va a ser el cumpleaños de una persona y que tengo que recordar llevarle flores, puedo asociarlo a ese recorrido. Básicamente esto, yo espero que esta información les sea de mucha utilidad y bueno, pues estamos a sus órdenes en el área de psicología, como muchas veces se los hemos mencionado, para cualquier duda u orientación que tengan. Así que esperemos que este tema haya sido de utilidad para ustedes. Y hemos llegado a la sección de cuidados. Para ello, le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Mitzi Escobedo, que es gerontóloga en el Centro Mexicano Alzheimer. Y bueno, pues muy buena tarde, Mitzi, ¿cómo estás? Hola, licenciada, buenas tardes. Un gusto volver a coincidir con ustedes. Y pues aquí vamos de nuevo a dar un tema que es de suma importancia y que incrementó en la población de adultos mayores y es algo que para muchas personas sigue siendo algo que no existe, que simplemente es sentirse triste o un mal momento. Entonces, vamos a hablar de este tema que es importante. Así es, Mitzi, el día de hoy nos vamos a hablar de la depresión en las personas adultas mayores y pues para que conozcamos un poquito más de este manejo, escuchamos. Adelante. Gracias. Así es, el día de hoy voy a hablar justamente de este tema que, como mencioné, se ha visto como este tabú de que no existe, de que solo no quiere comer, de que quizá está como remilgoso, ocupan mucho como esto tan malo que se compara como estar en la adultez mayor y que se vuelven niños. Entonces, es importante saber que como todos pasamos por procesos, el adulto mayor también pasa por ciertos procesos y que no se deben dejar de lado. Así que para comenzar, voy a describir brevemente el tema que como tal es depresión enfocado en el adulto mayor. Para esto, la depresión como tal se define como un trastorno. Esto puede quedar o asemejarse en diferentes aspectos. En esto puede ser como la pérdida de interés, a lo que quizá antes el adulto mayor tenía mayor interés y ahora simplemente prefiere ya no hacerlo. Otro de estos es la satisfacción de las actividades que antes realizaba, junto con lo que acabo de mencionar, que es la pérdida de interés. Quizá el adulto mayor les gustaba bailar
y ahora pues simplemente prefiere no hacerlo, quedarse en su casa. Entonces, todas estas cositas son como foquitos rojos que de cierta manera a nosotros como familiares o cuidadores nos deben llamar la atención. Otro de estos puntos son las experiencias de la vida diaria. Algo importante que hay que mencionar aquí y que también los adultos mayores lo mencionan es que ellos como tal ven la muerte durante lo largo de su vida y sobre todo en esta etapa, en la adultez mayor, ¿no? Incluso hay algunos adultos mayores que comentan que quizá Dios ya se olvidó de ellos porque pues ellos no fallecen, que ven fallecer a todos, incluso a sus hijos. Entonces, también las experiencias de la vida son algo que puede llevarnos a que el adulto mayor tenga algún trastorno, como en este caso, depresivo, un trastorno depresivo. Y sobre todo porque antes los criaban como con estas ideas de que tú no puedes estar pasando por esto, son ideas tuyas, justo como que se hacía menos las emociones de ellos, y esto incluso se ve más reflejado en los hombres, ¿no? Cuando nos decían, los hombres no lloran, los hombres no abrazan, los hombres no demuestran cariño, y ahorita en la adultez mayor se está viendo mucho de este tipo. Y claro que nosotros, nuestro cuerpo es como este vasito de agua que se va llenando, llenando, llenando y en algún momento nos desbordamos. Entonces, en esta adultez mayor se llega ya como a ese límite de agua y tenemos justamente pacientes o bien adultos mayores con algún tipo de este trastorno, en este caso depresivo, pero también podría ser ansioso. Muy bien, entonces esto depende de varios factores, como se los acabo de comentar, que pueden ser biológicos, psicológicos y sociales. Es importante también mencionar que puede ser un factor social, justo porque ya no se tiene como esta cultura de que al adulto mayor se le debe respetar, es como esta figura de como que se impone, ¿no? Justo como les mencionaba, el hecho de respetarlo, el hecho de darle como tal el lugar de adulto mayor, y al menos en México es algo que lamentablemente se está perdiendo, como este respeto hacia el adulto mayor. Entonces, la sociedad empieza a segregarlos y esto claramente para ellos es como esto de que qué está pasando, ya no pertenezco a ningún lugar y claramente eso es algo importante para ellos. Ahora como tal, el diagnóstico es a través de profesionales de la salud. Esto justo como lo mencionaban en el tema con la doctora, se podrían utilizar ciertos cuestionarios o ciertas herramientas para llegar a un posible diagnóstico o como tal ya diagnosticar esta depresión. Como les menciono, es por profesionales de la salud. Ahora bien, aquí vamos como a lo alarmante, que son cifras. Al menos en el mundo hay 300 millones de personas, incluso yo creo que ahorita esta cifra aumentó, pero hay este número tan grande de personas que están con algún trastorno de este tipo, como por ejemplo en este caso la depresión. Entonces son como cifras en color rojo y subrayados de que hay que poner atención. Quizá nosotros que estamos como en esta línea de salud, de esta salud mental, entonces estos son números que pues sí alarman y también hay que tener en cuenta que este trastorno prevalece más en las mujeres y aquí también venimos como con esta carga social y familiar, ¿no? Lo que les mencionaba, los hombres no lloran, los hombres esto, los hombres otro, entonces como que eso también llega a retraer muchas de las emociones de los adultos mayores hombres y pues llegamos justo como a esto que les mencionaba, como que el vasito se va llenando y nos desbordamos. Y ahora en adultos mayores es el 15% que pues pasa por algún trastorno mental. Los factores como tal pueden llegar a ser alguna discapacidad, una comorbilidad que es la presencia de 2 o más enfermedades,
que estén en alguna institución, el aislamiento, algún dolor crónico, problemas visuales o auditivos y, por supuesto, el duelo. Del duelo que sea la índole. Hay que también tener en cuenta que las personas vivimos diferentes duelos y no solamente por la pérdida de algún ser querido. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, hay que buscar la manera de prevenirlo, quizá que participen, en algún programa que fomente la actividad física, que fomente el manejo de ciertas emociones y no que las retraigan más. Entonces, al menos aquí en el centro también nos enfocamos mucho en eso. Cuando vemos algún foquito rojo con algún paciente, de inmediato se toman cartas en el asunto para claramente trabajar por ellos, que es por lo que estamos aquí, y por tratar de tener una buena calidad de vida dentro de las posibilidades de cada paciente y sobre todo de toda esta red de apoyo con los que ellos cuentan. Entonces, es importante tener en cuenta esto y no solo dejar de lado como que ahí se le va a pasar, es un mal día, solo está triste, solo no quiere comer, solo no se quiere bañar. Todo esto son foquitos rojos para nosotros que hay que prestar mucha atención. Entonces, licenciada, ese fue el tema del día de hoy. Espero les sirva de mucha ayuda a los familiares, a las personas que nos estén viendo y por favor entendamos que no hay que menospreciar la emoción que sienta la otra persona porque justo la siente la otra persona, no nosotros, y ella sabe pues lo que esté pasando. Entonces, espero les sirva, que pasen una muy bonita noche y nos vemos en otro programa. Muchísimas gracias, Mitzi, por compartirnos este tema de mucha utilidad para conocer, estar alerta de los cambios en el estado de ánimo que llegan a estar presentes en los pacientes y cómo los cuidadores puedan ayudar. Muchísimas gracias, claro que sí, nos escuchamos la siguiente semana. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Les recordamos que pueden buscarnos si tienen dudas o si requieren algún apoyo al teléfono de contacto 55 53 39 56 61 y también nos pueden dejar sus dudas, preguntas o comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Centro Mexicano Alzheimer. Hemos llegado a la música y ellos, casi al final de nuestra transmisión. No nos puede faltar la música, así que le damos la bienvenida a nuestra compañera María Eugenia Pimentel, Maru, como le decimos de cariño, que el día de hoy nos va a hacer favor de interpretar una canción muy particular bajo el nombre Do Re Mi. Buena tarde, Maru, adelante. Gracias, Anita, buena tarde. Así es, Do Re Mi, las 3 primeras notas de la escala musical. Estamos en el principio, muy listos para comenzar. Cuando leo digo yo, A, B, C. Cuando canto digo yo, Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, se nombra un gran señor, un rey encantador. Mi canción es para ti, fa es fácil recordar, sol que brilla y da calor, la si canto la, si es una afirmación. Y volvamos con el do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, se nombra un gran señor, un rey encantador. Mi canción es para ti, fa es fácil recordar, sol que brilla y da calor. La, si canto la, si es una afirmación. Y volvamos con el do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gracias.
Muchísimas gracias, Maru, por terminar el día de hoy este programa con esta bella canción que sin duda también, aparte de motivarnos, sensibilizarnos, nos hace tener recuerdos, porque muchas veces, varios de nosotros, el do, re, mi, lo aprendimos en una época de infancia. Muchísimas gracias, Maru, bonita tarde. Gracias. Bonita tarde, hasta luego. Hasta luego. Con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Les doy las gracias por habernos acompañado en otro programa más de Conexión Alzheimer. A nombre de Regina Altena, titular de este programa. Que el universo conspira a favor. Los esperamos el próximo martes en una emisión más de su programa Conexión Alzheimer. Cuídense mucho. Un abrazo cálido hacia donde estén. Muy buenas tardes.